Hola amigos, yo soy Aldo García, me dedico a investigar el tema del cannabis desde hace varios años y en el video de hoy les quiero contar por primera vez cómo es que yo me interesé por el tema del cannabis y por el uso de la planta. Todo comienza aproximadamente en el año 2017 cuando yo ingreso a la universidad. En ese tiempo a mí me gustaba mucho lo que era el tema de la música reggae, el cabello con estilo dreads, y lo que pasaba era que cuando yo llego a una de las clases de biología, lo recuerdo perfectamente, cuando nos tocaba presentarnos a nosotros como alumnos, yo tenía mi cabello largo y mi cabello en forma de dreads. Entonces, en mi turno de presentarme, el profesor nota esto en mi cabello y me pregunta si me gustaba la música reggae, qué tipo de música escuchaba, qué tipo de gustos tenía, todo esto. Y en el momento que yo me presento, pues le describo justamente esto al profesor y le digo que efectivamente a mí me gustaba mucho la música reggae y normalmente lo que pasa con la música reggae es que está, digamos, estrechamente relacionada o se asocia con el uso de cannabis o marihuana. Lo que pasó justamente fue que al yo comentarle este gusto al profesor sobre la música reggae, él me preguntó por un grupo musical que en ese entonces yo no tenía en mi radar. Este grupo musical era el grupo llamado Zona Ganja, un grupo chileno de música reggae que justamente su temática principal en la música era el uso de el cannabis o marihuana. Pero resulta curioso que para ese entonces, año 2017, yo apenas tenía 18 años, yo era una de las personas que pensaba lo peor o prácticamente lo peor de la marihuana. Yo era una de las personas que estaba en contra del uso de la planta y que pensaba lo peor de la planta, pero sin saber por qué. Entonces, cuando el profesor me pregunta si yo había escuchado a este grupo musical Zona Ganja, yo tenía en mi mente la idea de que como ellos hablaban precisamente de la marihuana, no tenía por qué escucharlos o simplemente los rechazaba. Entonces yo le comenté esto al profesor y me dijo, deberías escuchar porque es muy buena música la que ellos tocan. En ese momento, saliendo de la clase, me despertó bastante la curiosidad sobre por qué un profesor que yo consideraba obviamente alguien como profesional, me preguntaba sobre un grupo musical que le cantaba prácticamente a la marihuana. Entonces esta curiosidad comienza a despertar en mí desde ese día. Al salir de la universidad yo llego a mi casa e inmediatamente lo que hago es buscar en YouTube la música de Zona Ganja. La canción más popular que se escuchaba en ese momento de Zona Ganja era una canción llamada Fumando Vamos a Casa. Justamente una de las partes de las canciones dice esto, Fumando Vamos a Casa, y yo ya la había escuchado, pero solamente la parte del coro. Yo pensaba que toda la canción hablaba de fumar y nada más. Pero cuando este profesor me pregunta eso, yo digo, como un profesional, como alguien que yo considero como que una persona recta y todo, me pregunta sobre un grupo que canta a la marihuana. Y la sorpresa fue para mí que cuando yo llego a mi casa y busco la música de Zona Ganja, escucho precisamente esta canción que se llama Fumando Vamos a Casa. Cuando yo escucho esta canción encuentro cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que el mensaje de la canción tenía un trasfondo religioso, espiritual, como que de lo que se puede entender como una vibra tal vez positiva, como un mensaje de hermandad y todo esto. Entonces yo me sorprendo porque yo nunca había escuchado completamente la canción y cuando yo la escucho algo como que hace un pequeño quiebre en mi forma de pensar. Y a raíz de escuchar esa canción comienzo a investigar muchas más cosas. Yo me acuerdo que después de buscar esta canción y después de escucharla, entré al buscador de Google y lo que hice fue buscar inocentemente la verdad sobre la marihuana. Cuando yo ingreso estas palabras en el buscador de Google, comienzo a encontrar mucha información y, por ejemplo, comienzan a aparecer datos sobre el uso medicinal de la marihuana, sobre la verdad que no se nos decía sobre la marihuana, sobre por qué la planta se llama marihuana, sobre por qué se ha creado tanta confusión al respecto de este nombre. Encontré que algunas personas, como ya les digo, lo utilizaban con fines medicinales para enfermedades que yo jamás hubiese imaginado. Encontré que la planta esta llamada marihuana, que luego entendería que su nombre científico es Cannabis sativa, no solo tenía esta variedad que se utilizaba con fines recreativos o para fumar o para preparar derivados, sino que también tenía una variedad que tenía numerosas propiedades textiles e industriales por las fibras textiles de la planta y por otras utilidades que se podían hacer.
Entonces lo que pasa cuando yo encuentro esta información, que me sorprendió porque yo nunca había visto nada de esto y yo pensaba, como les digo, lo peor de la planta, pues comenzó como que a despertar mucha más curiosidad en mí. Yo lo que hice esa misma tarde, después de escuchar la canción y de encontrar toda esta información, fui y me acerqué a mi mamá, ¿no? Como cualquier hijo, y le digo, mira, esto es lo que acabo de encontrar, me parece, o sea, sorprendente porque yo no sabía nada de esto. Le pregunté si ella sabía algo, me dijo que tampoco, y me dijo que no confíe prácticamente en todo lo que veía en internet, pero el hecho de que un profesor me haya mencionado ese grupo musical a mí, que hablaba sobre la marihuana, y que yo haya encontrado información que nunca había visto sobre la planta y que era, digamos, todo lo opuesto a lo que yo pensaba, porque como ya les digo, yo pensaba lo peor de la planta, pues fue lo que hizo un quiebre bastante importante en mí. A raíz de eso, la búsqueda en Google, encontré más información, y posteriormente lo que hice ya con el paso del tiempo fue comenzar a tomar la investigación más en serio. Ya no solo encontraba información en páginas web o en blogs de internet, sino que con el paso del tiempo y a medida que iba, digamos, trabajando, también comencé a acaparar recursos, podemos decirlo de esta manera, recursos económicos, y lo que hice fue comenzar a comprar libros sobre la planta, porque yo decía, si voy a profundizar en la investigación sobre esto, tengo que encontrar información fiable y sólida. Y lo que resultaba era que en Perú, que es mi país, prácticamente no había forma de conseguir este tipo de libros con esta información, y como comencé a trabajar, tenía algunos ahorros ya de dinero, comencé a comprar libros, pero que me venían de fuera del país. Encontré muchos libros donde se decía, por ejemplo, sobre las utilidades medicinales de la planta y desde cuándo se conocían. También se decía por qué se prohibió la planta, cuáles eran sus utilidades, los intereses, los países en los que se había utilizado, los otros propósitos con los que se utilizaba, también que se utilizaba con fines religiosos y espirituales, y hasta ese entonces pues era información que resultaba completamente sorprendente para mí. Con el paso del tiempo compré muchos libros, como los que pueden ver atrás son algunos de los que les comento, y comencé a explorar por todas estas utilidades de la planta. Pasaba el tiempo, continuaba yo investigando, descargando ya no solo libros, sino también artículos científicos, comenzaba a buscar documentales, comenzaba a buscar información sobre personas que utilizaban la planta, y traté de empaparme de todo lo que fuera posible sobre este tema. Al cabo de un par de años aproximadamente, yo aprendí a preparar aceite de cannabis, porque dentro de toda la información que yo había leído, había encontrado que el cannabis podía ser útil para el tratamiento de los dolores, que fue una de las utilidades a las que yo le saqué provecho cuando comencé a explorar con el uso de la planta. Entonces, cuando yo encuentro que la planta de cannabis servía para tratar los dolores, justamente yo, por haber egresado de un colegio militar, tuve una pequeña lesión en la zona de la columna que me generaba dolor, me generaba comezón, me generaba hormigueo, y era una molestia constante durante mi estancia en la universidad, porque yo estaba sentado y siempre lo que sentía era una molestia en esa zona de la espalda. Cuando yo encuentro que la planta servía para tratar los dolores, comencé a indagar más, aprendí a preparar lo que ahora se conoce como aceite medicinal de cannabis, y lo sorprendente para mí fue que, por el dolor que yo les comento, había pasado ya varios años, al menos un par de años o casi 3 años con esta lesión, en terapias, tomando pastillas, con sesiones de masajes, y lo que yo había encontrado hasta ese entonces era que el alivio era momentáneo y luego de eso volvían los dolores y volvían las molestias. Cuando yo aprendí y cuando preparé el aceite de cannabis, y sabiendo ya, habiéndome empapado de información de qué tan efectivo podía ser, lo que hice fue simplemente en la zona del dolor colocarme 2 gotas de ese aceite de cannabis que yo había aprendido a preparar con apenas 18, 19 años si no me equivoco. Y lo que encontré, para mi sorpresa, fue que al cabo de 10, 15 minutos de que yo me eché esa gota y me froté en la zona que siempre había tenido ese dolor, pues el dolor prácticamente desapareció. Eso fue lo más sorpresivo para mí, y yo pensé que podía ser tal vez alguna idea mía, no lo sé. Entonces comencé a utilizar el aceite medicinal de cannabis a diario en mí mismo, experimentando en mí mismo, aplicándome una gota, un par de gotas, frotándome en la zona del dolor, y lo que encontré fue que efectivamente durante todo el periodo que yo utilizaba el cannabis, bastaba con una sola gota de aceite frotada sobre esa zona de dolor al día para que los dolores desaparezcan prácticamente por completo. Se me quitó la molestia
molestia que tenía al pasar sentado varias horas en la universidad, y yo encontré que eso podía ser algo que podía ayudar a muchas personas. Entonces ya no solo había pasado que yo comencé a encontrar información de artículos científicos, de libros, de documentales, de testimonios de personas, de organizaciones, sino que yo ya lo había experimentado en mí mismo. Y lo que pasó fue que yo entendí que detrás de la prohibición de la planta hubo mucha confusión, hubo mucha mala información, hubo muchos intereses políticos, económicos. Entonces, ya sabiendo yo esto y sabiendo que la planta podía ser útil para empezar en el caso del dolor, pues fue como que yo comencé a profundizar mucho más en la investigación y también en la experimentación a través de mí mismo, encontrando que el cannabis con una sola gota o con 2 gotas bastaba para eliminarme el dolor que no me habían podido eliminar los fármacos, que no me habían podido eliminar las terapias, que no me había podido eliminar muchas cosas. Pues entendí que efectivamente había mucho por explorar sobre la planta. Entonces, a raíz de esta curiosidad de que el profesor me habla de un grupo musical, que yo comienzo a escuchar canciones sobre la marihuana, que comienzo a investigar, que comienzo a profundizar, que experimento conmigo mismo, yo entendí que tenía algo fuerte este vínculo que se estaba formando entre la planta y entre mi interés por aprender. Entonces, progresivamente ya no solo era el uso medicinal, también comencé a explorar posteriormente, al menos un año después, con el uso recreativo, pero ese es un tema que dejo aparte. Pero cuando yo comprendí que esta utilidad medicinal de la planta podía ser útil para los dolores, comencé a investigar muchas cosas y comencé a encontrar información científica, por ejemplo, donde se hablaba del uso medicinal del cannabis o marihuana en forma de extractos para tratar condiciones como el cáncer, como el VIH, como la epilepsia y muchas otras enfermedades completamente drásticas para las que supuestamente no hay tratamiento o los tratamientos no son efectivos. Entonces, por este video lo que le quiero contar es cómo es que yo me interesé por el tema, cómo es que yo me interesé por la planta y cómo esta primera experiencia de que el uso medicinal con apenas 1 o 2 gotas aplicadas en la zona de dolor y habiéndome frotado me haya quitado el dolor que no me habían quitado muchos otros tratamientos convencionales. Pues entendí que había algo importante por explorar. Luego de eso, ustedes ya pueden ver en mi canal, lo demás, como se dice, es historia, porque comencé a indagar, comencé a conocer a pacientes que yo sabía que les podía ser de utilidad y comencé a introducirme, digamos, en todo este mundillo de lo que es las utilidades de la planta de cannabis, o lo que el mundo actualmente conoce como marihuana. Por este video quiero cortar ahí el testimonio para que sepan simplemente cómo es que yo me introduje en el tema después de haber pensado lo peor de la planta, después de ser una persona que estaba completamente cegada por la desinformación y que era completamente digamos contrario a todo lo que tenía que ver con la planta, porque yo me oponía a su uso, incluso a que se hable de ella. Pero investigando me di cuenta que solo se trataba de ideas falsas que yo había adoptado y que en buena medida también me habían inculcado en el colegio o en la edad escolar, con todo esto de las campañas antidrogas, el uso de sustancias y todo esto. Pero digamos que yo no me quedé con esa duda, y a raíz de lo que me comentó este profesor despierta mi interés y yo comienzo a estudiar todo lo que es el uso de la planta. Y no es que haya sido un proceso que pasó de la noche a la mañana y que yo comencé, investigué y al día siguiente ya estaba divulgándolo, sino que esto que les estoy contando ocurrió hace aproximadamente 7 años. Y durante esos 7 años yo he trabajado constantemente comprando libros, investigando, conociendo pacientes, entrevistándome con personas, consultando fuentes científicas, viendo documentales, tratando de contactar personas relacionadas con la industria, y lo que he terminado por encontrar es que efectivamente la prohibición de esta planta es toda una mentira. Y ha llegado tanto a ser así, y ha sido tanto mi interés y mi afán y mi amor que yo considero por este tema, que la última actividad importante que tuve después de investigar y después de 7 años de darle, como se dice, duro al tema, estudiando, investigando, pues fue que gracias a una organización internacional pude dar una primera conferencia internacional sobre todas las utilidades y sobre la historia de la planta. Así que hay mucho tema por aprender, hay mucha tela por cortar, como se dice, en esta materia, en las utilidades de la planta, pero por ahora corto el video simplemente haciéndoles saber cómo es que yo conocí de la planta. Y si quieren saber más información, no solo de mi historia, sino de todo lo que comparto sobre la planta y
nuevos proyectos que pueden haber en diversos países con las utilidades de la planta, los invito simplemente a que se suscriban al canal, a que me sigan en mis redes sociales y que se mantengan al tanto del contenido que voy a estar publicando, porque créanme que el tema de la planta de cannabis o marihuana es completamente interesante y va mucho más allá de lo que nos han hecho creer. Así que nada, los dejo con este video y por ahí nos vemos. Háganme saber en los comentarios qué les parece o qué opinan de este tema o qué temas les gustaría que aborde, y ya nos estaremos viendo por ahí en una próxima ocasión.